nombre de la patria se abre la sesión. ¿Cómo? ¿Tiene? Es que está. No, esto. ¿No? Ah, distinto. Mira. ¿No? Va a estar como de abajo, ¿no? Sí. Bueno, eso. Bueno, el señor secretario da la lectura a la cuenta. Buenas tardes, presidenta, invitados y diputados de la comisión. Se han recibido los siguientes documentos para esta ocasión. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado de los colaboradores acreditados, con la Ley 21.430 sobre garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, que veremos en la segunda parte de esta sesión. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y formula indicaciones nuevas al proyecto ya indicado para la segunda parte. Un oficio de la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, mediante el cual informa sobre glosas de la Ley de Presupuestos del Sector Público correspondientes al año 2025. Se adjuntan las glosas números 4, 7, 9, 11, 12 y 14 de las partidas 21 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, capítulo 10, programa 2, Sistema de Protección Integral de la Infancia. Un oficio de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a un oficio de esta comisión relativo a denuncias por porte de armas y balaceras ocurridas al interior de establecimientos educacionales, de todo tipo que estos sean, a nivel nacional. Una nota de la bancada de Renovación Nacional de 24 de fecha de hoy, mediante el cual informa que la diputada Carla Morales, presidenta titular de esta comisión, será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Bernardo Berger. Y finalmente un correo electrónico de la directora de Abogacía y Estudios de la institución Aldeas Infantiles SOS Chile, mediante el cual envía las observaciones de la denominada multired, conformada por AINFA, Solidaridad, Mesa de Residencias y Red de Autoconvocados, que son redes que reúnen alrededor de 100 organismos colaboradores acreditados, OCAS, respecto a algunas indicaciones presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo al proyecto de ley de armonización que veremos en la segunda parte, Presidenta. Eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pero un poquito. Estamos... Muchas gracias, Presidenta. Respecto al último punto de la cuenta, tengo entendido que los representantes de estas distintas agrupaciones de OCAS están presentes. Entonces, quería saber si es posible y si la comisión puede dar la unanimidad para permitirles poder exponer sobre esta misma comunicación que enviaron a la Secretaría, quizá unos 10 minutos, una vez que terminamos con el primer tema que estamos convocados, Presidente. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Se quiere referir a la cuenta? No. Bueno, puntos varios. Abro. ¿Nadie? Estamos poco conversando. ¿Nadie quiere hablar? Ya. Bueno, me tocó reemplazar a la presidenta hoy día, así que vamos a tratar de ser también muy pragmática. Bueno, la presente sesión tiene por objeto abordar la siguiente tabla. En primer lugar, recibir a la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, señora Soledad Larraín Eiremans, con el propósito que se refiere al trabajo desarrollado por la Comisión Asesora Presidencial para el esclarecimiento de la verdad sobre violaciones de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo la custodia del CENAME o en sistemas de cuidado alternativos privados, Comisión Verdad y Niñez, así como de sus avances y progreso en la investigación de dichas vulneraciones. La acompaña su vicepresidente, señor
Sebastián Valenzuela, a quien le damos la bienvenida. Nos tocó trabajar cuando era subsecretario. Un gusto tenerlo acá en la comisión. Así que vamos a iniciar la exposición que ellos traen, que es el primer punto de la tabla, para después continuar con la discusión y el debate, en particular de las modificaciones de la ley de garantía. Aprovechamos igual de saludar a la subsecretaria que está por allá, toda tímida, sentada, a su equipo. Pues si quiere sentarse por acá, ya, no hay problema. Entonces le damos la bienvenida, señora Soledad Larraín, para que pueda hacer presentación, mostrarnos la presentación que nos trae. Ahí estamos. No sé si alguien le puede explicar cómo funciona ahí el micrófono. Ya, muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señora Presidenta, muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación de lo que es la comisión lo más breve posible para que tengamos un tiempo después para poder realizar las preguntas o dudas que tengan. Bien, la comisión, como probablemente la gran mayoría ya lo sabe, fue anunciada por el presidente de la República el 10 de diciembre del 2024 y creada por el Decreto Supremo 150, que sale de Contraloría el 26 de febrero. Por lo tanto, la primera sesión de constitución de la comisión fue el 5 de marzo del presente año. En principio, nosotros hemos pedido una prórroga de la comisión hasta abril del 2027. Una prórroga que hay algunas modificaciones del decreto 150. Esto ya fue aprobado por el presidente de la República y está en tramitación. Por eso aparece fecha de término 2027 con un asterisco y esperamos que sea, digamos, aprobado para poder continuar con el trabajo. La comisión presidencial surge como un diagnóstico compartido por la ciudadanía, por entidades de derechos humanos, respecto a graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial y en los centros de justicia juvenil. Hay diversos informes que respaldan esta situación, que no voy a mencionar todos, pero son desde el año 2018, informes de la Contraloría, de la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene 2 informes relevantes, y el informe del Comité de Derechos Humanos, que envía el año 2020, en donde se plantea de que hay graves, que en los sistemas de protección del Estado chileno se vulneran en forma sistemática los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Eso fue a raíz de una demanda que se hace al Comité Interamericano, al Comité de Derechos del Niño, justamente a raíz del caso que todos recordamos del Licey Villa, que murió el año 2017 en una residencia por una medida de compresión que hicieron las personas que estaban a su cargo para contenerla. A raíz de eso se hace una demanda al Comité de Derechos del Niño y la respuesta es una comisión que viene a nuestro país y esa comisión da un diagnóstico categórico y muy dramático sobre la situación que sucedía, digamos, en la residencia le propone al Estado de Chile la creación de una comisión que investigue esta situación. Posteriormente, la Corte Interamericana de Derechos del Niño, a raíz de una demanda contra el Estado de Chile que fue acogida a raíz del incendio en Puerto Montt, donde murieron 10 jóvenes, digamos, quemados, hace también la propuesta para que se cree una comisión que investigue tanto los casos de protección como también los casos de los niños que están, de los adolescentes que están en los centros privativos de libertad. Y por eso el nombre, digamos, de la comisión hace referencia a los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado,
Ahí. ¿Cuál es el mandato que tiene la comisión? Lo primero y relevante de alguna manera como el corazón de la comisión es primero escuchar a las víctimas y el reconocimiento de las víctimas y establecer la vulneración vivida. Entonces a raíz de la escucha de testimonio, la comisión tiene el mandato de describir y analizar las violaciones de los derechos de los niños y adolescentes bajo la custodia del Estado entre el año 1979 y el decreto actualmente dice hasta el año 2021, pero va a haber una modificación también que se ha solicitado hasta el año 2024, así como las antecedentes y sus circunstancias. Generar espacio de participación de niños, niñas y adolescentes y también proponer medidas tendientes a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y obtener medidas destinadas a generar procesos de reparación y proponer modificaciones legales y administrativas para prevenir o impedir la repetición de los hechos. Entonces, en resumen, el mandato tiene tres temas centrales. La escucha de testimonios de las víctimas, en segundo lugar, proponer al presidente de la República medidas de reparación y en tercer lugar, proponer modificaciones legales para prevenir la no repetición. La comisión está formada por 7 miembros nombrados por el presidente de la República, que están ahí, no voy a detenerme a dar todos los nombres, y está formada por los comisionados, una secretaría ejecutiva y tiene 6 áreas, digamos, que están trabajando y en apoyo a la comisión. La comisión es un proceso en desarrollo. La primera etapa fue la etapa de instalación. Nosotros partimos, como señalaba, en el 5 de marzo del presente año, y en la etapa de instalación significó organizar la comisión, el diseño de protocolos, reglamentos, metodologías, sitio web y plataforma. Y además la selección y formación de los profesionales que iban a tener la tarea central de escuchar los testimonios. Tenemos nosotros actualmente profesionales en todas las regiones del país. En algunas regiones hay 2 profesionales, en algunas 1, que irán aumentando en la medida que la demanda por entrega de testimonios así lo requiera. Estos profesionales fueron seleccionados, fueron capacitados por la comisión y son profesionales de un alto nivel de especialización para poder justamente avanzar en la segunda etapa, que es la escucha de testimonio y recopilación de esa información. Ahora, esto significó que nosotros nos instalamos, como les señalaba, en todo el país. Tuvimos ahí una colaboración importante de las universidades estatales en facilitarnos espacios donde poder hacer la escucha. La escucha se hace en un espacio que tiene que ser confidencial, con mucho, digamos, cuidado, y los datos que entregan cada testimonio son confidenciales y se trata con extrema, digamos, cuidado para que estos datos no sean compartidos ni difundidos. Entonces, el área de escucha, como les señalaba, recoge, documenta y resguarda los testimonios de las personas víctimas y sobrevivientes. Su labor no busca solamente obtener información relevante sobre el esclarecimiento de la verdad, sino que también ofrecer un proceso seguro, ético y respetuoso que reconozca la dignidad de quienes entregan sus testimonios. Y aquí yo quiero señalarles que nosotros, la entrega de testimonio ha sido un momento muy relevante tanto para la comisión, para los profesionales que reciben los testimonios y también para las víctimas. Y nosotros podemos señalar que de alguna manera muchas víctimas nunca habían hablado de lo que habían vivido dentro cuando estuvieron en el Sename.
Nosotros en general, como parte del 79, estamos recibiendo personas mayores de edad, 30, 40 años. Algunas que durante 30 años guardaron la información, que ni siquiera la habían compartido con su propia familia. Entonces son momentos de mucha emoción y nosotros señalamos que el primer paso de la reparación es justamente escucharlos, creerles en su testimonio, por primera vez que se sienten escuchados, y eso es muy, muy impactante. Y además, bueno, cada testimonio aporta información extremadamente relevante justamente para poder cumplir y llevar adelante el mandato de la comisión. Junto con escuchar los testimonios, nosotros nos preocupamos desde el primer momento de tener un mecanismo instalado para derivar a las víctimas. Muchas personas que han sido víctimas, producto del testimonio, vuelven a revivir la situación traumática, que, como les señalaba, puede haber mantenido en silencio un largo tiempo, y eso genera crisis emocionales mientras dan el testimonio y con posterioridad. Y para eso nosotros instalamos un dispositivo, hicimos una alianza con los Centros de Atención a Víctimas, con los CAP de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y cuando las víctimas así lo requieren, ellas son atendidas por profesionales especializados y posteriormente, si es necesario, son derivados al servicio de salud. Para eso tenemos un sistema de redes, digamos, para continuar con el apoyo psicológico que nunca recibieron, que nunca recibieron después de las experiencias traumáticas que vivieron mientras estaban en residencia o en centros privativos de libertad. Después, junto con tener la información que nos entrega las víctimas a través de los testimonios, la otra área que nos ayuda a poder complementar el esclarecimiento de la verdad, que es el título, digamos, de la comisión y el principal mandato que nosotros tenemos el área de fuentes, archivos y memoria. Tenemos un equipo de profesionales que está en estos momentos recopilando todas las fuentes, está trabajando fundamentalmente en el Archivo Nacional y recuperando las fuentes no solamente del año 79, sino que trate de retomar toda la historia hasta la creación del CENAME, los principios que están detrás de la creación del CENAME, y posteriormente, digamos, una cantidad de información importante que está en los archivos, que es una tarea tremendamente compleja. Los archivos están dispersos, desordenados y con mucha información que todavía ni siquiera ha sido procesada, con los cambios con pasar del servicio del CENAME a lo que fue el servicio de protección especializada. Hay mucha información que se traspasó manualmente, pero que todavía requiere ser sistematizada, donde hay información relevante respecto a las víctimas. Aquí yo quiero simplemente decir algo, compartir con ustedes. Nosotros tenemos un trabajo con las víctimas y sobrevivientes en la parte, digamos, de participación, y uno de los problemas importantes que tienen las víctimas es que no tienen antecedentes de su propia historia. Son personas que a veces entraron cuando tenían 1 o 2 años en ese momento al CENAME, y salen algunos al principio, sobre todo larga estadía, a los 16, 17, 18 años. Y lo que pasó con ellos en todo ese periodo no está en ninguna parte. A ellos se les entrega lo que han pedido, un papel que dice cuándo entraron y cuándo salieron, pero entre medio, si fueron al colegio, las notas del colegio, las enfermedades, etcétera, no las tienen. Entonces, un desafío nuestro también es junto con ellos ayudarlos a rehacer su historia, porque esto tiene que ver con un tema de identidad muy significativo, o sea, es no tener la historia de un periodo importante de mi vida. Luego hay un área de análisis de datos y testimonios. Todos estos datos y testimonios son procesados. Se trabaja en conjunto el área de testimonios, digamos, de análisis de testimonios,
junto con el área de archivo, de modo que los testimonios sean mirados en el contexto nacional y en el contexto de los servicios que existían en ese momento. Entonces, aquí se está, digamos, haciendo un modelo de gestión de datos con enfoque de derechos humanos y que va a ser un elemento, un insumo relevante para lo que va a ser el informe que tenemos que entregar, digamos, cuando termine nuestro mandato. Hay un área de participación que yo hacía mención, que genera metodologías para la participación incidente, y hasta el momento hemos trabajado con las organizaciones de víctimas, que han sido un aporte muy sustantivo para la comisión. Ha sido un trabajo difícil, en el sentido de que ellos tienen mucha desconfianza del Estado, un Estado que vulneró sistemáticamente sus derechos y que hoy día, digamos, les pide que tenga confianza y que cuenten su historia y que vamos a trabajar en un proceso de reparación. Las víctimas nos han ayudado en la campaña comunicacional, nos han ayudado a cómo llegar a las víctimas. Ellos han hecho llamados, ellos y ellas han hecho llamados por nuestra página web, si después ustedes las ven, o por Instagram, llamando a las víctimas a hacer su testimonio. Y obviamente que una llamada que la hace de alguien que ha estado en el sistema tiene mucho más impacto que si nosotros aparecemos llamando, ¿eh? Entonces el área de participación, como les digo, ha sido un trabajo arduo, difícil, pero con muy buenos resultados y realmente con un compromiso de las víctimas muy significativo en aportar a la comisión y de alguna manera en volver a creer de que efectivamente puede haber un proceso de reparación. Bien. Ok. Entonces le damos la palabra a don Sebastián Valenzuela, quien es vicepresidente, ¿no es cierto?, de esta comisión. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer a toda la comisión por invitarnos y por exponer parte del trabajo. Dentro de las áreas que está poniendo la presidenta de la comisión, mencionábamos distintas áreas que apoyan el trabajo, pero hay un área que es muy importante, quizás que va al corazón del trabajo que estamos realizando a propósito de la recepción de testimonios, que es el área de reconocimiento. Esta área implica justamente trabajar en el mandato que tenemos como comisión de reconocer a cada una de las personas de manera individual su condición de víctima. Condición de víctima por haber sido violentado en sus derechos humanos, en su condición más básica, cuando estuvieron bajo el cuidado del Estado, paradigmáticamente. Por lo tanto, acá hay todo un trabajo que ha consistido en desarrollar un proceso de reconocimiento que parte desde que se recibe un testimonio por cada una de las personas que comparecen a la comisión, prestan su testimonio ante los profesionales de escucha, en el caso que sea un testimonio presencial. También hemos aperturado la modalidad de dar testimonios a través de mecanismos virtuales o incluso por escrito. La idea es nosotros siempre acomodarnos a las necesidades que pueda tener cada una de las personas, como quisiesen relatar esto, que como decía Soledad, es una experiencia muy fuerte para las personas y a veces por primera vez que la están relatando hacia otra persona. Parte de sus familias incluso ni siquiera han tenido noticia anteriormente de estos hechos. Y a propósito de esa información, cómo se conjuga con el resto de información que se va obteniendo por parte de la comisión de distintos organismos y distintas instituciones, y eso permite llegar finalmente a una decisión que va a tomar la comisión, los 7 comisionados por decisión de mayoría, acreditar entonces el reconocimiento de una persona a su carácter de víctima. ¿Cuál es el sentido de esto? Nuevamente también unido al mandato que tenemos como comisión de proponer medidas de reparación para esas personas en particular. Desde luego que el resto del mandato constituye establecer o proponer, mejor dicho, medidas de no repetición a nivel estructural en el sistema. Claro está que hay problemas que persisten incluso hoy en día, pese a todo lo que hemos hecho como Estado en los últimos 10 años en transformaciones institucionales. Se ha creado una Defensoría de la Niñez, se ha creado una Subsecretaría de la Niñez en el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia,
Hemos creado nuevos servicios en reemplazo del Sename, recientemente hemos hecho una reforma al sistema adolescente, acabamos de sacar una reforma al sistema de adopción, pero hay problemas estructurales que siguen estando presentes en la situación del cuidado alternativo de los niños y por lo tanto es muy importante también esas medidas. Pero junto con ello, para las propias personas que han pasado por esto, entonces viene este reconocimiento y para eso hemos elaborado también una metodología amparado en poder identificar cada una de esas violaciones con los estándares del derecho internacional, particularmente con los derechos que están consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, porque también tenemos que ser capaces de proponer medidas de reparación distintas según la violación que puede haber sufrido una persona cuando estuvo en el sistema de cuidado alternativo. Por lo tanto, ese es un trabajo que se hizo en la primera etapa de diseñar estos protocolos y ahora ya hemos comenzado derechamente con la etapa de reconocimiento. Y esta otra área también atiende a otras cuestiones más bien de carácter jurídico dentro de la comisión. Naturalmente tenemos que relacionarnos con muchas instituciones a través de la firma de convenios, por ejemplo, de cómo nos hemos apoyado. Comentaba Soledad lo que tiene que ver, por ejemplo, con la atención de las personas cuando pueden tener alguna descompensación emocional a propósito de su relato, y ahí, por ejemplo, se trabaja en un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, particularmente con el programa de atención de víctimas. En fin, hay varios ejemplos, no voy a profundizar. Y hay un tema muy importante también que nos tomó mucho tiempo inicialmente poder definirlo, que tiene que ver con el estándar que tenemos nosotros desde la Comisión con la denuncia de los delitos. No es una situación que esté tan estructural y sistemáticamente regulada. Sabemos que todos los que ejercemos una función pública tenemos una obligación de denunciar en un plazo breve de 24 horas en la comisión de delitos y por lo tanto es un tema muy sensible, pensando que hay personas que van a comparecer a la comisión con incluso la expectativa quizás de tener reserva de esto, pero tenemos una obligación en el ejercicio de nuestro rol público. Opera un consentimiento informado para las personas cuando se acercan a la comisión y tenemos determinado en qué casos opera un mecanismo de denuncia. Dentro de 24 horas poder activar esto o al Ministerio Público o al Poder Judicial. Aquí estamos hablando de casos desde el año 79, por lo tanto no todo es competencia del Ministerio Público, sino que incluso bajo el sistema antiguo. Y otros casos de menor entidad, yo diría, más bien vinculados a poner en antecedentes a estas instituciones. No que estemos ante un delito que aparezca patente la situación, pero pueden haber situaciones que junto a otras podrían ser indiciarias de algún tipo de delito y entonces ahí de manera más periódica hacemos un envío de antecedentes a las instituciones encargadas de la persecución penal, ¿no? Eso es respecto del área de reconocimiento, mencionaba ahí los protocolos, pero eso es parte de lo que había comentado. Y por último, el área de comunicaciones. Bueno, lamentablemente no pudimos hacer una campaña comunicacional como hubiéramos querido, pero el área de comunicaciones ha sido muy activa, digamos, en todo lo que es la convocatoria a las víctimas y sobrevivientes para que entreguen el testimonio. Hoy día lo más relevante, y comentarle a los parlamentarios y parlamentarias presentes, lo más relevante es justamente que las personas puedan informarse de la comisión y puedan llegar efectivamente a entregar su testimonio, ¿eh? Porque a diferencia de las otras experiencias de las comisiones, aquí efectivamente las personas egresadas del Sename hay algunas excepciones que están organizadas, pero en general son personas que salieron del servicio, digamos, y cada una trató de rehacer su vida en la medida de que fue posible, y hay pocas organizaciones. Entonces, lograr llegar al conjunto de las víctimas para que entreguen sus testimonios no ha sido fácil. Hemos hecho distintas, digamos, informaciones. Ahora prontamente esperamos poder entrar en los centros privativos de libertad, poder entrar también a la cárcel para poder tomar testimonio en esos lugares a personas que pasaron por el Sename. Hemos bajado bastante el territorio, estamos viendo las regiones, pero estamos tratando de, digamos, junto con alianza con el servicio con salud, con el servicio de salud, de poder poner en todas partes información sobre la comisión, poder
ver efectivamente cómo podemos llegar a un número que es muy importante de personas que, como señalaba yo, ya fueron niños, niñas y adolescentes entre el 79 y el 21, ¿no? Hoy día la gran mayoría son personas mayores de edad. Creo que eso es lo mismo. Ya. Que ustedes están viendo ahí es cuando se entra a la página web y ustedes ven que abajo hay un cuadrito en rojo que se alcanza a ver que dice quiero dar mi testimonio, y eso nos lleva a una plataforma de agendamiento que es la forma como se llega, digamos, como las víctimas llegan. Esto nos ayudó la Universidad de Chile, el campus, UCampus nos hizo esta plataforma y es la forma como se llega. Muchas veces las personas no pueden agendar, llaman y se les ayuda desde las instancias, digamos, pero lo que queremos desde el momento de agendar, que esto sea confidencial, y por eso tenemos ese sistema. Bueno, ahora tenemos página web, tenemos Instagram, donde tenemos todo nuestro material, y ahora tenemos el material impreso. Mañana partimos a Concepción así con un pendón y cargado de afiches y todo para poder difundir. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes, decirles que la comisión está abocada fundamentalmente al tema de la escucha y de lograr llegar a las víctimas para poder tener el mayor número posible de escucha. No sé si habrían preguntas, consultas. Bien, queremos agradecer por supuesto la presentación de la señora Soledad Larraín y don Sebastián Valenzuela, y a continuación vamos a ofrecer la palabra a algunos diputados y diputadas que quieren hacerle por supuesto una consulta o una mayor profundización de la exposición. Tengo entendido que la primera persona que se inscribió fue la diputada Joana Ahumada. Usted tiene la palabra. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición de la señora Soledad Larraín y el vicepresidente Sebastián Valenzuela, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que cuando uno escucha, digamos, lo que hoy día se está realizando con esta comisión, se entiende, pero creo que es doloroso darse cuenta de que seguimos en la impunidad. Hoy día ver a víctimas o a sobrevivientes, o sea, esa frase es sumamente fuerte. ¿Y qué pasó con los que se nos quedaron y con los que no se hizo nada, con las comisiones especiales investigadoras y con todo lo que ha pasado anteriormente? Y al parecer seguimos en esta tremenda deuda permanente. Nos damos cuenta que de Senama pasamos a mejor niñez, y acá hemos visto exposiciones que nos siguen hablando de que la vulneración sigue presente. Que si bien se explica que se generaron cambios para que los niños pudieran estar en mejores condiciones en el Estado, digamos, en estas instituciones que los resguardan y los cobijan, claro, antiguamente habían 100 niños, hoy día hay 25 en mejores condiciones, pero tenemos 75 en lista de espera, igualmente vulnerados. Entonces, más que acotar, en el fondo yo creo que es ver qué hacemos para generar algo concreto. ¿Y qué es lo que proponen ustedes desde la experiencia, desde lo que les ha tocado en la escucha? Que igual me duele porque creo que igual hay una revictimización de algunas personas, independiente que ya están, algunos ya son mayores y que quizás tengan una mayor capacidad de enfrentar lo vivido, pero igual es doloroso. Entiendo que esto suma, por supuesto, pero ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Qué podemos hacer? Porque no podemos seguir viendo cómo pasa el tiempo y no respondemos. No, todavía esos niños que hoy día no están, esas familias, ¿qué vamos a compensar? ¿Qué vamos a hacer por esas familias? Esos niños ya no están y nadie se hace cargo. Se hicieron investigaciones, se supone que hay posibles responsables, hasta espacios políticos involucrados, y tampoco. Entonces, duele. Yo solo quiero decir que esto duele mucho y que seguimos siendo inoperantes
lo digo como sociedad, no lo estoy hablando en particular en ustedes, digo que no estamos respondiendo y tenemos que hacerlo con urgencia. Y creo que el tiempo ya pasó. Entonces, ver desde lo que ustedes ven en la experiencia qué podemos hacer para poder hacer algo, porque siento que no estamos dándole respuesta a esos niños que hoy día no están y que son los que pagaron, digamos, con su vida la inoperancia del sistema y del Estado. Eso. Muchas gracias. Señora Soledad, como metodología vamos a ofrecer la palabra y ustedes después dan alguna respuesta, por favor. A continuación le voy a ofrecer la palabra a la diputada Claudia Mix. Sí. Gracias, presidente. Bueno, primero agradecer la exposición y tengo varias preguntas en realidad que tienen que ver con el funcionamiento de la comisión. Porque ustedes están esperando que se apruebe una extensión del funcionamiento, eso todavía no está zanjado. ¿Cabe la posibilidad, y esto es para cualquiera de los dos, que esta comisión se transforme en una comisión permanente, por ejemplo, de como un tipo de observatorio, que no venga a reemplazar a la Defensoría? Tiene roles distintos, estamos de acuerdo, pero que finalmente, sobre todo por el espectro del tiempo que pretende cubrir, ¿no? Estamos hablando del año 79, podrían caber incluso las adopciones ilegales, la trata, etcétera, no solo las vulneraciones bajo la protección de los centros del Sename. Entonces, esa es mi primera pregunta, ya que se reunieron con el ministro de Justicia, si fue parte de las conversaciones con el ministro. Segundo, si ese informe que le entregaron al ministro sería posible acceder, como es posible, o está bajo como la privacidad de los antecedentes. Tercero, ¿cuáles son las medidas reparatorias que ustedes están considerando cuando hablan de reparación? Solo a los que fueron víctimas de la vulneración, me refiero a niños, niñas, adolescentes, a su familia, a su madre. ¿A quién? ¿Cómo lo están abordando el tema de la reparación integral, me imagino, desde el Estado? Tercero, igual, me llama la atención, igual le voy a decir con total franqueza, la precariedad del funcionamiento de la comisión. Lo digo con total franqueza, aunque me vayan a llamar la atención. ¿Por qué? Porque efectivamente es un tema tan importante, pero escucharlas decir, recién tenemos la plataforma, recién estamos pudiendo recoger los antecedentes ahora que tenemos, y la verdad que da un poco de pudor, ¿no? Porque finalmente es una responsabilidad del Estado y no se está cumpliendo al 100%. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo, no solo para que se extienda hasta el 2027 y más, porque es muy difícil la búsqueda que ustedes se están planteando, es muy difícil. O sea, hasta el día de hoy todavía tenemos temas con las otras comisiones de verdad y justicia, imagínense, después de 50 años. Entonces, yo creo que el desafío que tiene esta comisión, quizás como se planteó al inicio, pero que hoy día hay que dimensionar lo que significa levantar una comisión de esta naturaleza. Alguna vez, estando en Italia, nos enteramos de estos niños, ¿se acuerdan de la isla, cómo se llama? De Cerdeña. Niños que fueron llevados y que coincidentemente terminaron todos en la misma isla, o un porcentaje importante de adopciones ilegales. Entonces, ahí hay una demanda que se ha demorado décadas en resolver, ¿no? También en la búsqueda de los padres de estos niños. Entonces, ya hay una vulneración ahí. Del Estado no cumplió. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es de verdad la expectativa que ustedes se plantean? La naturaleza de esta comisión requiere que sea una comisión permanente por la dimensión de la responsabilidad que ustedes están llevando adelante y sobre todo con la precariedad con la que están funcionando. Y por último, también me gustaría, si es que es posible, a propósito del informe que le entregaron al ministro de Justicia, quizás tener algunos datos generales de lo que han podido recoger. Por ejemplo, y que ha sido un tema recurrente en estas conversaciones en la comisión, que tiene que ver con dónde principalmente han ocurrido estas vulneraciones de derechos al alero necesariamente de los organismos que dependían directamente del Estado o estos organismos colaboradores. A mí me gustaría actualizar este dato
no lo manejo y creo que es importante para la hora del debate. Eso nada más, presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, diputada Claudia Mix. A continuación le voy a ofrecer la palabra a la diputada Viviana Delgado. Gracias, presidente. La verdad es que estando acá hoy día escuchando lo que exponen, me hace sentir que estamos como diputados en una zona de confort en donde realmente no hemos hecho nada como diputados ni como Estado, porque ustedes nos hablan de recopilar lo que ya pasó, pero hoy está pasando también. No estamos hablando de pasado, estamos viendo que hoy tenemos denuncias también de abusos. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes van a pesquisar lo que pasó y lo que está pasando hoy día también? Porque ¿de qué nos sirve buscar el pasado cuando no somos capaces de preocuparnos de que el futuro de estos niños que hoy están en mejor niñez o en las casas de acogida no estén siendo vulnerados? Porque bien, vamos a tener una historia, vamos a recopilarse, va a tratar de hacer justicia de alguna manera, ayudar a la gente que fue vulnerada en sus derechos donde el Estado los tenía que acoger. Pero me pregunto, ¿qué pasa con los niños de ahora? O sea, ustedes mismos dicen, no hemos tenido mucha difusión. ¿Cómo van a llegar a todas las personas que fueron vulnerados si ustedes mismos reconocen que no hay difusión, que el mismo Estado en este momento no los está ayudando a encontrar esos niños? Un día me escribió un niño a mi WhatsApp, porque yo doy mi número de celular a todo el mundo. Creo que un diputado es un representante de sus comunidades y no alguien que tiene que estar en la élite, como muchos se hacen llamar. Me escribió Rodrigo Jesús Díaz Silva, porque escribió un libro, lo hizo digital. Se llama La vida en 1000 pedazos y lo vende. No sé si ustedes lo conocen, pero él vende su libro. Nos pusimos a conversar y, ¿sabes? Llegué a quedar atontada cuando me dice, y se lo voy a leer textual, yo me crié entre prostitutas, drogadictos y ladrones desde los 9 años, cansado de ser violado por los tíos de la Casa de Menores de San Francisco, a cargo del primer juzgado de menores de Santiago. Eso es muy fuerte. Y después de tanto tiempo, les vamos a decir, ¿va a haber reparación? ¿Y están los recursos para eso? Porque muchas veces decimos, vamos a hacer esto, pero al momento de buscar a la gente, no, es que no hay los recursos suficientes. ¿Cómo ustedes van a después a seleccionar a quién tienen que reparar o no reparar? ¿O va a pasar lo siguiente? ¿No les van a creer? ¿Van a tener que tener pruebas para poder pasar a ser admisibles y demuestren que de verdad fueron vulnerados en todos sus derechos como niños? Entonces, me pregunto, ¿qué sacan ustedes con hacer el trabajo? ¿Qué sacamos nosotros con estar en esta comisión? ¿Qué sacamos con las comisiones investigadoras? Si finalmente todos creemos que alguien puede hacer algo y nadie hace nada, entonces mi pregunta es esa, ¿vamos a reparar el daño hecho? ¿Y cómo vamos a reparar el daño que se está haciendo ahora? Porque las denuncias de prostitución, de abuso en las casas, también las tenemos en esta comisión. Y es lamentable, ya vamos a terminar este periodo. Y va a pasar que va a comenzar otro periodo con nuevos diputados, de nuevo con esa perspectiva que llegar acá es para hacer cambios en la vida de los demás. Y vemos que hay una pared que no deja hacer esos cambios. Porque acá mismo, cuando hemos querido cambiar algo, o con el defensor de mejor niñez, yo escuché acá cuando decían, es que no nos incumbe, es que nosotros como diputados no nos podemos meter. Entonces, ¿a quién le toca defender a los niños? Vamos a hacer comisiones donde se le va a pagar a supuestos expertos con sus escuchas, donde esos adultos van a volver a recordar cada detalle de lo que sufrieron, pero no va a haber ningún cambio. Y el próximo gobierno va a hacer exactamente lo mismo, y el próximo, porque estamos hablando de 1979 que comenzó Senape, son hartos años ya. Yo no salí reelegida, pero espero
poder leer en algún artículo que efectivamente ustedes tuvieron éxito en lo que hicieron, que efectivamente hubo reparación. Me hubiese gustado haber traído a este hombre hoy en día que nos contara, porque él está dispuesto a contar, él está dispuesto a hablar, para que de una vez por todas se reestructure el Estado que debe cuidar a los niños y no dejarlo en manos de pedófilos disfrazados de buenas personas. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, diputada Viviana Delgado, por su participación. Y a continuación le vamos a ofrecer la palabra al diputado don Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, presidente. Saludar, por supuesto, a nuestros invitados, mis colegas. Presidente, yo me permito sugerir, si usted lo tiene bien, que respondiera ya a los 3 colegas parlamentarios que han intervenido, porque si no, al final vamos a quedar en la misma y después podemos hablar lo que, si usted lo permite. Bueno, totalmente de acuerdo, porque son varias las personas que se han inscrito, así que también para facilidad de nuestros invitados, vamos a acceder a lo que propone el diputado don Juan Carlos Beltrán. Así que, presidenta de la comisión y también el señor vicepresidente, le ofrecemos en este momento la palabra para responder a las consultas y presentaciones que han hecho las diputadas y diputados. Gracias. Efectivamente, yo creo que este es un tema doloroso que cuando lo escuchamos nos remueve, que muchas veces tenemos una gran desesperanza, y entiendo las inquietudes también que ustedes nos están planteando. Nosotros en la comisión, los 7 comisionados con la Secretaría Ejecutiva y con el trabajo conjunto con las organizaciones de víctimas y sobrevivientes, hemos querido poner toda nuestra capacidad, nuestra energía, nuestro esfuerzo en que esta comisión salga adelante. Y así hemos trabajado. Ahora, ¿qué es lo que hace distinta a esta comisión de los muchos informes que han habido hechas por la propia Cámara de Diputados, que hicieron 2 informes muy, muy importantes, que todo esto terminaron al final en la comisión? Creo de que justamente aquí las víctimas y sobrevivientes, porque ellos mismos se diferencian, digamos, o sea, señalan, uno es ser víctima y la otra es ser capaz de elaborar la situación de victimización y ser sobreviviente, sin negar lo que se ha vivido, tienen un rol central en esta comisión. O sea, yo les señalaba desde un comienzo, ellos fueron llamados a participar. No todas las organizaciones han querido participar porque muestran mucho escepticismo, y el desafío nuestro es hacerles creer de que esta vez es posible. Efectivamente, los recursos para una comisión de estas características, que se han ido incrementando progresivamente, requiere más apoyo y más fuerza, pero sabemos que también dentro del Estado, dentro del gobierno, eso no es fácil, y eso ha sido nuestra demanda permanente para poder llevar adelante este trabajo que yo les digo muy, muy, muy honestamente, lo que a nosotros más nos afecta es fallarle a las víctimas. O sea, porque ellos han creído, y cuando hemos tenido, digamos, actividades donde ellos plantean lo que ha significado la comisión, de hecho se han agrupado como comisión ex cename para apoyarnos, es la sensación de que no les podemos fallar, digamos. Ahora, y eso significa que nuestro mandato lo vamos a cumplir con toda nuestra capacidad, todo nuestro esfuerzo y toda la colaboración que hemos ido teniendo. Pero ¿cuál es? Nosotros tenemos como función recomendar medidas de reparación y
medidas de no repetición, como señalaba el vicepresidente. Nosotros no tenemos recursos y no está pensado en nuestro mandato que seamos nosotros los que entregamos la comisión, la que entrega la reparación. Y por eso nuestro trabajo tiene que ser tan potente y tan convincente que demuestre al Estado de Chile. Este no es un tema del gobierno, este es un tema del Estado de Chile. Y tal como ustedes consultaban, efectivamente, lo que hemos estado conversando, digamos, no está todavía plasmado en una propuesta, pero que esta comisión debe ser permanente, o sea, terminar el 27, esperamos que la prórroga se conceda, ahora hay cambio de gobierno y por lo tanto van a ser otras autoridades las que van a definir posteriormente cómo se sigue trabajando con la comisión, pero nosotros pensamos que tiene que no necesariamente tener la figura de comisión permanente, pero sí tiene que haber ya sea alguna figura jurídica que haga que una instancia para recoger las situaciones de vulneración de los niños del Sename sea permanente. Nosotros en 2 años ni en 3 años vamos a lograr escuchar a todas las víctimas y todas las víctimas tienen que ser reparadas. Ahora, en las medidas de reparación estamos pensando en medidas, hacían referencia a un informe, no hemos entregado ningún informe. Nosotros estamos pensando a finales de enero poder entregar un primer informe, pero va a ser un informe más bien descriptivo de lo que es la instalación de la comisión. No. Entonces eso para poderlo aclarar. Entonces lo que estamos pensando en crear una corporación, una figura de esas características, a lo mejor al alero de algún organismo de derechos humanos que dé continuidad a las situaciones de vulneración que sucede en los servicios donde están los niños, niñas y adolescentes bajo tutela del Estado. Cuando nosotros partimos como comisión, hubo las organizaciones que trabajan fundamentalmente el tema de los abusos eclesiásticos, que fueron muy críticas a que la comisión no los incorporara. La comisión incorpora los abusos que se producen en los niños que están bajo la tutela del Estado. Pero entendemos que hay muchas otras instancias de violación que ustedes han planteado que esta comisión no asume. La especificidad es que son niños, niñas y adolescentes que el Estado muchas veces sacó de su propia familia porque sus derechos eran vulnerados y los lleva a una institución donde son doblemente vulnerados. Esa es la especificidad y la brutalidad de esta comisión. Entonces, la propuesta nuestra es que sea permanente, esperamos que se la podamos proponer acá, digamos, más adelante y que efectivamente tenga apoyo porque calculamos que son más o menos hasta ahora, digamos, hasta el 21, más o menos 500.000 niños que pasaron por el servicio. Entonces es una cifra que no se agota en 1 año ni en 2 años. Los procesos de entrega de testimonio, aquí yo quiero, y con esto termino para darle la palabra a Sebastián, señalar que nosotros hemos tenido un extremado cuidado por no revictimizar. Ahora, y para eso, como les señalaba, tenemos profesionales especializados, fueron capacitados, la forma como se toma el testimonio, los tiempos que se da para la entrega de testimonio son, digamos, adecuados al relato que tienen que hacer. Efectivamente, una gran mayoría de ellos y ellas nunca lo habían contado y la mayoría relata que la experiencia ha sido una experiencia sanadora, porque lo que nosotros más frecuentemente escuchamos de las víctimas es que ellos y ellas nunca fueron vistas, de que nadie le importó los niños del Sename, de que ellos tienen una historia que nadie escuchó. Ahí algunos han escrito libros y hay algunos activistas que están trabajando con nosotros que los plantean, pero mayoritariamente el discurso de ellos nadie nos vio, a nadie le importó, estábamos absolutamente solos.
y hay relatos estremecedores que no voy a contar acá, pero el hecho de que haya una comisión que diga los queremos escuchar es un paso. No es los queremos escuchar para escucharlos, los queremos escuchar porque de ahí queremos que salga efectivamente una verdad que es una verdad que el país no ha escuchado, ¿eh? No ha escuchado o no ha querido o no hemos querido escuchar. Entonces creo que eso es valorable y que las propias víctimas lo valoran de manera importante. Ahora, obviamente que no nos podemos quedar en eso, porque si nos quedamos en eso, fracasamos y abrimos un nuevo proceso de revictimización y a lo mejor no vamos a tener otra oportunidad, ¿eh? Porque van a decir, no, de nuevo con el mismo cuento. Y por eso lo que yo les decía inicialmente, todo nuestro afán está por sacar adelante esta comisión. Y para eso necesitamos no solamente los esfuerzos de la comisión, necesitamos, y lo hemos planteado así, el esfuerzo de todo el gobierno, del gobierno en su conjunto, pero de todo el Estado de Chile. Aquí los parlamentarios tienen un rol relevante y por eso yo les agradezco que nos den la oportunidad de estar hoy día acá. Y también lo tiene el Poder Judicial. Hoy día la cantidad de niños que están ingresando a las residencias es muy grande después que se había logrado reducir, porque casi la primera decisión que se toma es mandarlo a una residencia cuando hay muchas otras alternativas. Entonces necesitamos que el Estado de Chile se haga cargo de esta vulneración y el Estado de Chile vea cómo logra reparar. Nosotros somos un vehículo y obviamente solos no vamos a lograr hacer nada, ¿eh? Pero sí sentimos que este es un compromiso del país. Y eso es un poco lo que cuando hay estas miradas escépticas que son muy razonables, nosotros llamamos, bueno, transformemos eso en una potencia, en una posibilidad de cambio. Gracias. Gracias, presidente. Voy a profundizar en algunos puntos para poder responder las preguntas que han hecho distintos integrantes de la comisión. A propósito de las propuestas que manifiesta la diputada Joana Humá, por su intermedio, presidente, respecto a qué es lo que podemos proponer, por un lado se produce cierta ansiedad en el sentido de qué medidas concretas hoy en día pudiésemos proponer, pero la verdad que en esto hemos querido ser sumamente rigurosos, pues esto lo estamos construyendo con las propias víctimas. O sea, en el testimonio, cuando se recibe, parte de ese testimonio también es preguntarle a las personas cómo se sentirían reparadas, ¿no? Ellas mismas son las primeras que podrían darnos aquellas luces. Y por supuesto, venimos ya trabajando como comisión en lo que vamos a plantear finalmente cuando termine el trabajo, porque cuando termina el trabajo la comisión termina con un informe que, por un lado, haga el reconocimiento de las personas individualizadas como víctimas, las propuestas de reparación y las medidas de no repetición. Y en la medida de reparación hay de distinto orden. Hay simbólicas, el propio testimonio, como decía Soledad, que nos ha sorprendido mucho que ya las personas, porque no están acostumbradas a ser escuchadas sobre su relato, o sea, eso ya es novedoso para muchas personas y sienten que ahí hay un primer avance, que no es suficiente desde luego, pero ya hay un primer avance. Nos ha llamado profundamente la atención el tema de la información. Lo hemos conversado y quizá, y acá en lo personal también, de lo más sorprendente, porque uno no se va a sorprender tanto con condiciones en las que estaban los centros, residencias, en fin, pero la información y el déficit de información que tiene el Estado hasta el día de hoy. Y esa es una vulneración que hoy día sigue contribuyendo el Estado en perpetuarla, porque nos dicen, voy a preguntar a salud, voy a preguntar a educación, y no tengo antecedentes de mi historia de vida, de mi historia vital, que la mayoría de nosotros la manejamos, y eso es una situación actual, y por lo tanto ahí estamos apuntando también a cómo disponibilizar la información. Lo contaba Soledad, el equipo especializado en búsqueda de información concurre al Archivo Nacional, información muy dispersa, no es culpa del archivo, sino como el Estado, las distintas instituciones han estado enviando al Archivo Nacional, y ahí surge información bastante interesante que no se ha visto mayormente porque no se ha ido a consultar. Allá yo creo que hay una oportunidad histórica de poder intentar recopilar la información. Y lo mismo que estamos trabajando también con los servicios,
incluso con Sename. Todavía Sename subsiste como tal hasta el 13 de enero del 2026 y estamos intentando ahí obtener bastante información para cómo contribuir también a reparar en ese sentido. Mucha de la reparación tendría que estar destinada justamente a proveer de atención en cuanto a salud mental, obviamente por el impacto que ha tenido la gravedad de las violaciones a sus derechos humanos, y quizás otro tipo de ayuda en materia de educación, por ejemplo, en materia de vivienda. Eso es obviamente lo que estamos viendo experiencia comparada de otras comisiones, pero justamente hablamos de una reparación integral, y unido, como yo decía anteriormente, también al tipo de vulneración o violación que puede haber pasado esa persona directamente en el sistema. Pero es un proceso que estamos construyendo porque justamente el resultado final de la comisión tiene que ir con esta propuesta, pero bien, como decía Soledad, y es parte también de las aprensiones que han manifestado ustedes y que nosotros también las tenemos, nosotros vamos a concluir con un informe propositivo. No somos vinculantes, nosotros no vamos a determinar cuáles son esas reparaciones. Lo que vamos a proponer es el Estado lo que debiese hacer para reparar esto, y tan importante como eso, medidas de no repetición con el nuevo sistema que ha ido implementando el Estado para que esto no se vuelva a repetir. Pero hemos sido súpermente transparentes también para no generar una falsa expectativa que no depende de nosotros. Obviamente, si se concreta o no, depende de que hagamos bien la pega nosotros, por supuesto. No quiero quitar acá responsabilidad. Pero por eso es importante que tengamos conciencia aquí de la responsabilidad que tenemos como Estado. Y esto es importante porque también se habla de impunidad, y efectivamente que hay una impunidad histórica que ha habido, pero en cuanto a Estado propiamente tal, que recién lo estamos viendo ahora. O sea, tuvimos el informe del Comité de Derechos del Niño, que el año 2018 nos dijo acá hay una violación sistemática, pero esto no sigue ocurriendo. Tuvimos este año un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el incendio ocurrido en Puerto Montt, el año 2007, fue cuando fallecieron 10 jóvenes. Recién hoy la Corte sanciona al Estado de Chile, y además dice esto también, dice, en Chile se han emprendido bastantes reformas institucionales, pero parece que la condición, cuando uno ve cómo está un niño adolescente hoy bajo el cuidado del Estado, parece que no ha cambiado mucho. Parece que en ese punto más micro todavía nos falta llegar a eso. Así que hay una responsabilidad del Estado en esto que tenemos que hacerse cargo, y nosotros mismos también hemos conversado mucho sobre que nosotros no vayamos a ser nuevamente vulneradores desde la comisión. Si hacemos un trabajo a medias, si lo hacemos mal, si tomamos mal los testimonios, nosotros estamos directamente en la función que tenemos cometiendo una vulneración. Entonces, a mí nos ha interesado ser bastante rigurosos, y de eso, lo señalaba Soledad, hemos aprendido mucho justamente las agrupaciones de víctimas y sobrevivientes. Ellos nos han enseñado bastante de cómo poder aproximarnos a este tema. O sea, nos hacían recomendaciones de cómo construir la plataforma de agendamiento, qué palabras emplear para convocar. O sea, ha sido vital la visión de ellos, porque son ellos directamente los que saben cómo podemos generar un poquito más de confianza, sobre todo al inicio, porque efectivamente lo señalaba Soledad también, parten desde una desconfianza muy legítima y comprensible frente al Estado. Cualquier cosa que venga al Estado es obviamente visto de manera muy escéptica. Ahí ha sido con mucho trabajo, sobre todo algunos comisionados en particular que han estado encargados del tema de la participación, trabajando con estas agrupaciones. Y claro, si uno ve al principio cuando nos sentamos en marzo, ahora hemos crecido bastante en cuanto a gatillar un poco de confianza en eso, y digo un poco porque aquí no es una confianza gratuita que se nos entrega, sino que obviamente se nos está permanentemente supervisando, y está bien que así sea. En cuanto a la extensión y en un eventual carácter permanente, desde luego nosotros cuando empezamos a organizarnos en marzo y vimos que teníamos el plazo de un año, dijimos imposible en un año hacer todo lo que se encomienda a la comisión. Y por eso fue en conversaciones con el presidente de la República que formalmente, y estaba contemplado en el decreto, poder pedir una prórroga donde pedimos de los 12 meses originales hasta 26 meses, 27 meses, llevando hasta abril del 2027. Sobre todo por el tema de la convocatoria. Justamente aquí el desafío es cómo llegar a todo el mundo. Es muy difícil el nivel de información de saber cuántas personas pasaron efectivamente por el sistema. Volvemos al tema de la información. Y además no se olviden, por ejemplo, que tuvimos en Chile un sistema como los organismos coadyuvantes. O sea, teníamos al Sename como administración directa, teníamos a los organismos colaboradores acreditados, pero además teníamos un tercer grupo que no estaba registrado en ninguna parte. Hay personas que pasaron por ahí. Y tenemos que construir esa información y tenemos que llegar a esas personas. Esto lo relaciono también con lo que decía la diputada Mit, que efectivamente, bueno, en materia de recursos ha sido un desafío para la comisión. Nos preguntaban la otra también en una comisión aquí en la Cámara. Efectivamente, nos hubiera gustado tener más recursos, no ha sido fácil, pero
Afortunadamente hemos ido teniendo la cooperación de distintas organizaciones en lugares de escucha, por ejemplo. Era muy difícil cómo conseguir lugares de escucha. No puede ser cualquier lugar, tienen que ser con características especiales de privacidad, de confidencialidad. Si va una persona a declarar, no podemos conseguir un lugar en un sector público donde le piden 4 o 5 controles de ingreso. Esa persona, el primer control, ya se aburrió del Estado y se volvió. Entonces nos ha costado bastante, pero hemos tenido ahí bastante colaboración, sobre todo con la red de universidades, con el CUET de las universidades del Estado, que hemos conseguido habilitar lugares. Y en el tema de la difusión nos han ayudado bastantes instituciones, y aprovecho de nombrarlas porque me interesa destacar el caso de EFE, por ejemplo, la empresa EFE, con Metro también, que nos ha habilitado los espacios, recientemente con la Defensoría Penal Pública, que nos ha abierto a disponer de lugares donde podamos tener nosotros dispositivos que informen y que se acerquen a la comisión. Aprovechamos a hacerle pedido a ustedes también en sus distintos y circunscripciones también, porque eso ha sido un desafío, justamente cómo asegurarnos a llegar. Hay personas que están en el extranjero y se cruza con el tema de las adopciones irregulares también, que salió acá, que es un gran tema también histórico en Chile que por décadas se ha repetido. Así que en tema de recursos, claro, no se ha contado con todo lo que ha sido el ideal, pero afortunadamente hemos ido estableciendo ahí distintos alianzas y convenios. Y respecto de la situación actual, cuando se nos mencionaba, bueno, ¿qué está pasando ahora con la situación actual? Bueno, nosotros, además de la extensión del tiempo de trabajo de la comisión, que lo pedimos prorrogar hasta abril del 2027 y está en trámite esa modificación, también pedimos ampliar el periodo. El periodo era hasta el 2021, inicialmente desde 1979 a 2021. Solicitamos ampliar hasta el 2024, que sería en ese sentido la modificación, pero cuidando además de no superponernos en algunos casos. ¿En qué me refiero con esto? Hoy en día, si hay un niño bajo una medida de protección, por ejemplo, o, no olvidemos aquí también estamos viendo, como es bajo cuidado del Estado, jóvenes privados de libertad por el sistema de justicia penal. Pero esas situaciones hoy en día hay instituciones competentes encargadas de eso. Y nosotros podemos entrar ahí en un choque de competencias, solamente somos una comisión creada por decreto y por lo tanto parecía no viable interponernos hoy en día con situaciones que hay responsables obviamente de tomar esas decisiones. Por lo tanto, no vemos casos vigentes, pero sí nos interesaba ampliarlo hasta el 2024. ¿Por qué? Porque la existencia del CENAME, particularmente el responsable penal adolescente, termina ahora, de hecho en enero del 2026. Entonces, si la idea era hacerlo sobre la situación de CENAME en particular, teníamos que ampliar eso, pero, bien lo señaló la presidenta, sabemos que, aunque tengamos la mejor de las difusiones hasta abril del 2027, siempre van a haber personas que no hayan comparecido. Las personas es normal que se tomen un buen tiempo en decidir si van a prestar su testimonio y cuándo quieren hacerlo. Si uno ingresa a la plataforma no se les pide que se matriculen para ir la próxima semana, tienen semanas y meses para poder decir su agendamiento y por lo tanto creemos que efectivamente debiese quedar, una vez que concluya esta comisión, un mecanismo permanente de reconocimiento a las víctimas. No para hacer todo el trabajo en general, eso es parte de la comisión y tenemos que nosotros terminar con esa tarea, pero sí que el Estado deje habilitado un mecanismo para que personas que por ese motivo no concurrieron durante este periodo puedan obviamente recurrir, reciban ese reconocimiento y en base a eso el Estado esté obligado a entregar una reparación. Eso es preciso. Termino solamente con una pregunta, parece la diputada Mix, sobre datos generales. Estamos en pleno proceso de cruce de información. Efectivamente, hacer ese análisis por tipo de residencia, por tipo de institución, por tipo de administración, por vinculación con un tribunal específico con otro. Obviamente nos interesa eso para ver si en el sistema el comportamiento es homogéneo o no. Pero eso es algo que recién estamos empezando ahora con el acceso a toda la información, así que desde luego obviamente cuando termine el trabajo de la comisión vamos a entregar todos esos resultados. Probablemente lo que sí quede reservado es la identidad de las personas que hayan sido reconocidas como víctimas, pero todo el análisis completo obviamente tiene que ser información pública para el Estado. Eso. Muchas gracias. Diputado Juan Carlos Beltrán, usted había pedido la palabra, hizo una propuesta, pero no hizo consulta o propuesta relacionada con la exposición. Muchas gracias, presidente. La realidad es que escuchar el informe de la comisión es realmente escalofriante, por utilizar un término. Yo voy a iniciar mi breve intervención comenzando por atrás, de acuerdo a los apuntes que ha tomado. Y creo que en gran medida
ya me han dado alguna respuesta. Por ejemplo, con respecto a la convocatoria, nosotros estamos pensando en la gente que lamentablemente ocurrió o tuvo abuso hace años atrás. Pero yo quiero también pensar en la gente que actualmente está viviendo y que lo más probable es que está ocurriendo algo similar, como lo decía muy bien mi colega. Yo creo que nosotros también tenemos que pensar en esa gente. Y ahí no se requiere un tremendo estudio ni comisiones, sino que ver que realmente se puedan tomar medidas concretas. Yo conozco residencias, señor presidente, en donde lamentablemente las personas, por decirle vulgarmente, saltan el cerco y salen abiertamente a delinquir. Y la gente sabe que son de esos lugares. Entonces, Carabineros cumple con la labor, los detiene, los lleva nuevamente allá. Y nosotros como sociedad no estamos dando realmente, no sé si una respuesta, o no estamos aplicando las sanciones como debería ser ante situaciones así. Yo escuchaba y concuerdo muy bien con la subsecretaria cuando decía que en esta situación es tan compleja porque a los niños se los saca, se los quita de la familia y se los lleva a un lugar en donde eventualmente van a estar mejor, van a ser cuidados y protegidos. Y la realidad sea dicha que hoy día, no puedo decir todo, pero hay lugares que no ocurre eso. Y como están involucrados en distintas edades, los más grandes a veces hacen, no cualquier cosa, pero objetivamente le van enseñando al niño, al pequeño, en lugar de cuidarlo. O sea, yo insisto en que nosotros debiéramos preocuparnos también por lo actual. La residencia del mejor niñez, que creo que es importantísimo. Para mí debemos priorizar eso y priorizarlo con funcionarios, con profesionales que puedan ayudar a esa gente y a la familia. Además, iba a utilizar un término, pero ya me respondieron con respecto a las expectativas. No crear tantas falsas expectativas o eventualmente eso, porque objetivamente hay que ver cómo va a enfrentar eso. Porque si una comisión escucha a una persona que lamentablemente sufrió estas violaciones, por decir un término, ¿cómo objetivamente usted va a lograr que esa familia o esa persona considere que ya está conforme por todo el daño que le hicieron? Necesito esto, o cuál es lo que le están proponiendo a aquella persona que lo escucha. Y cierro, señor presidente, con hacer una consulta bien concreta. Desde que se formó esta comisión, ¿cuántas personas han prestado declaración? No pido nombre, porque no me interesa, sino la cantidad de personas que han prestado declaración y que eventualmente ya están solicitando una reparación, entre comillas, no sé, económica, de vivienda, como quieran llamarlo, o socialmente, profesionalmente, no lo sé. Y ya han pasado tantos años que no sé cómo realmente podemos llegar a ayudar a esa gente. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputado Juan Carlos Beltrán. A continuación tengo anotado yo al diputado don Roberto Celedón. Presidente, tenía mucho interés de hacer, pero creo que hemos abusado del tiempo de ello y de que en el segundo punto de la tabla que también nos espera. Así que me voy a reprimir y voy a renunciar, sin perjuicio de señalar dos cosas generales que me parecen importantes integrar en las exposiciones. Uno, cómo se explica la degeneración de un órgano que tiene por objeto cuidar y termina vulnerando los derechos de lo más preciado en una sociedad, que son los niños. Y segundo, que me parece también importante integrar, ¿qué experiencia a nivel internacional nos enseña la situación?
Yo temporalmente viví hace algunos años fuera de Chile y nunca escuché una cosa de esta naturaleza. Nunca. Y tampoco es parte de las noticias internacionales que uno escucha. Entonces, tenemos que preguntarnos qué pasa. Porque a mí no me cabe duda, una cosa son las situaciones individuales que se pueden producir en una comunidad, pero otra cosa es también el crimen organizado y que aquí está. En otro campo tenemos una experiencia brutal en esta materia, que es Colonia Dignidad. Y ahí en Colonia Dignidad se vulneró a niños chilenos, pero también alemanes, a los niños de colonos. Y nadie reaccionaba y nadie hacía nada. Entonces creo que sería muy interesante, bueno, quizás tener un nuevo encuentro con ustedes, pero integrar esto para poder decir una palabra más sabia, digamos, respecto de un hecho que es en todos sentidos inaceptable. Y por eso, a pesar de que tenía mucho interés de conectarme con la comisión, lo voy a hacer para poder encauzar a otras víctimas. Y muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputado Roberto Celedón, por su presentación, y tengo anotado finalmente al diputado don José Carlos Mesa. Gracias, presidente. Agradecer la exposición, las preguntas, porque también de las preguntas de algunos de los parlamentarios me surgieron algunas dudas, así que voy a ir directo al grano. Primero, respecto de esta distinción que se hacía en la exposición, ¿cierto?, entre casos, podríamos denominar de alguna manera activos, y los casos, ya que yo le voy a poner el siguiente nombre para que nos podamos entender, como casos históricos, ¿cierto? Respecto de estos casos históricos, porque se entiende la razón por la cual no estarían viendo casos que hoy día están siendo investigados, incluso probablemente. ¿Existe alguna instrucción o algún grado de relación con otros organismos del Estado que pudiesen participar del esclarecimiento de los hechos que probablemente muchas personas denuncian? Porque, ¿y en qué estoy pensando, presidente? No solo el Sename, por ejemplo, me imagino que al Sename se le harán muchas preguntas, pero también pueden existir otros organismos que de manera tangencial pueden ayudar a reconstruir la historia de estas personas, como bien decía usted. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto de el tema presupuestario, como esto fue creado por decreto, la forma de financiarlo es distinta si hubiese sido creado por ley. Entonces, ahí también hay una cierta debilidad que es institucional, o sea que esto no es culpa de un gobierno ni menos culpa de ustedes, pero es voy a advertir que voy a usar esta palabra con todo el respeto que me merece el trabajo que ustedes hacen, pero la precariedad con la que por lo menos se ha iniciado este trabajo viene porque los recursos que necesitan no estaban contemplados, o sea, nunca los tuvieron, estaban contemplados pero no fueron entregados, o estaban contemplados, fueron entregados y definitivamente fueron insuficientes, o sea, superó la propia expectativa de ustedes. Esas son mis dos preguntas, presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, diputada Mesa, por sus preguntas. Y ahora sí, finalmente, también se ha inscrito la diputada María Candelaria Acevedo. Siempre me... presidente, muy buenas tardes a las personas que hoy día están acá entregándonos esta información con respecto a esta comisión. A mí me asaltan algunas dudas, pero también entendiendo, yo fui parte de lo que es la comisión de prisión política y tortura. Y en esa a nosotros
al igual que ustedes, están haciendo que vayan a entregar su relato, lo mismo que hicimos nosotros, que eso también es un proceso bastante duro, porque además viene una retraumatización para nosotros los que sufrimos la tortura y la cárcel en ese periodo. Ahora bien, en esas indicaciones que se hicieron de la ley esta, había por supuesto la reparación, que era austera y simbólica en cuanto a la pensión que se nos entrega, y además algunas otras prestaciones, podríamos decir así, que tiene que ver con la reparación. Eso tiene que ver en salud, que tiene que ver con lo que es el PRAE hoy día, que hoy día también no tiene los recursos necesarios como para ver la cantidad de personas que van no solamente a la cosa, digamos, de salud mental, sino que también en general de la salud. También había dentro de la reparación en esta ley de vivienda, pero que esa ley decía que nosotros teníamos acceso a 100 puntos. Eso a nosotros no nos significa prácticamente nada, porque podemos estar abajo de 3.000 o 4.000 personas que están hoy día accediendo a la vivienda. Ahora, ¿cómo ustedes, teniendo a lo mejor esos datos con respecto a las diferentes reparaciones que existen, no solamente en esto, sino que también en lo que es verdad y reconciliación, el tema de los exonerados, etcétera, cómo ustedes pueden ir viendo de cómo podemos resolver esto? Porque además ustedes están diciendo que hay 500.000 personas o 500.000 adultos o niños o adolescentes que sufrieron la vulneración de sus derechos. Al igual que nosotros, fuimos más de 500.000 los que pasamos por la cárcel, por todo eso. Pero hubo una limpieza, es decir, los que estaban con convicción y los que no estaban con convicción. Los que convicción era que tú tenías que tener la documentación para acreditar que estuviste en esa situación. Ahora bien, en este caso, esos 500.000, ¿hay alguna manera de ustedes que van a decidir si son calificados o no son calificados para que puedan tener una reparación en esa situación? Es decir, tiene que haber la documentación que entregan todo lo que tiene que ver con estas casas de acogida, estas casas de donde pasan todos estos niños y niñas. Está el Estado, porque no voy a hablar de los, digamos, de los que son presidentes, está el Estado preparado para atender 500.000. Con nosotros no estuvo. Entonces hoy día estamos hablando de otro tipo de personas, de otros jóvenes, niños y hoy día adultos que fueron vulnerados en sus derechos. Entonces, realmente está el Estado preparado y está el Parlamento en su conjunto preparado para resolver este tipo de problemas, porque también todas las leyes que puedan pasar de reparación va a tener que pasar por esta Cámara de Diputados, o en 4 o más años va a tener que pasar por esta misma Cámara. Vamos a tener la misma decisión, la misma prestancia que hoy día tienen los diputados en resolver el tema que hoy día nos lleva a conversar, a buscar las alternativas para mejorar eso. Entonces yo creo que aquí no es solamente el Estado en su conjunto que tiene que entregar los recursos, sino que también tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por los parlamentarios, no solamente de la Cámara de Diputados, del Senado, sino que tiene que ser que todos estemos en función de mejorar la calidad de vida de los niños que van a seguir estando en esta residencia o en estos lugares, pero además haciéndonos cargo de lo que ocurrió hace ni siquiera del 79, podemos hablar mucho más atrás, con todos los niños que fueron secuestrados y que fueron llevados fuera del país en entrega de adopciones ilegales, que eso es otro tema que tampoco se ha visibilizado. Yo estuve no hace mucho tiempo en 2 niñas que, bueno, hoy día son mujeres, pero que fueron arrebatadas a sus mamás hace menos de un año. Ellos recién conocieron quién era su madre y eso no es parte tampoco de este trabajo que está haciendo. Así que yo hago esa consulta, hago ese tipo de
de aseveración en el sentido de que veamos si realmente el Estado o los que son parte, lo que van a seguir siendo parte de este Parlamento, van a ser capaces de resolver los problemas de hoy día y los de ayer. Muy bien, muchas gracias, diputada Acevedo. Me ha solicitado una pequeña intervención la diputada Clara. Gracias, presidente. Es que me parece que no solo lo que ha planteado recién la diputada Candelaria a través suyo, sino que también por lo que planteó el diputado Mesa, presidente, también a través suyo. Porque creo que efectivamente el cumplimiento del objetivo de la comisión igual tiene una arista política no menor, ¿no? En los compromisos de los respectivos gobiernos, dependiendo, incluso no dependiendo del tinte político, pueda hacer que continúe esta labor o no se sostenga en el tiempo. Claro, yo mismo me preguntaba y decía, bueno, ¿y esto por qué no es ley? ¿Por qué tuvo que ser a través de un decreto? ¿Somos capaces de cubrir las expectativas? Además, por lo que usted ya nos dice, un número no menor, aprox de 500.000 víctimas. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es, ¿ustedes como comisión se han acercado a los candidatos presidenciales para poder plantear este tema? Creo que esta es una tarea que puede permitir sostener en el tiempo o no el trabajo de esta comisión. Eso nada. Bien, ¿alguien más, diputada Acevedo? No. Ya, ok. Mire, la verdad las cosas, ha sido súper interesante esta convocatoria. La verdad las cosas que se han conversado, realidades bastante fuertes y potentes en lo que es la invitación que se le hizo, ¿no es cierto?, a la presidenta y también al vicepresidente de esta comisión. Y yo quisiera hacer un comentario que no sé si tiene que ver con la temática, porque quiero aclarar, ¿no es cierto?, no soy integrante de la comisión, pero sí me parece preocupante. Hoy día apareció en unos medios de comunicación el presidente del Armetrace, que es la organización metropolitana, tengo entendido, que aglutina a los funcionarios del Sename, donde dice que la situación de los trabajadores del Sename es crítica. Gonzalo Marín, presidente de Armetrace, alerta por el impacto a niños y niñas y adolescentes. O sea que aquí hay una sumatoria de situaciones o de preocupaciones, ¿verdad?, que dice en relación justamente con la temática que se está conversando en esta comisión. Dice en conversación, el presidente de Armetrace advirtió que los trabajadores del Sename enfrentan una doble carga debido a la incertidumbre sobre la homologación de sus cargos en el nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil y la imposición de evaluaciones que cuestionan las carreras funcionarias de años de servicio. Y ahí hace una serie de otros comentarios más, ¿no es cierto?, que dicen relación y donde prenden hace una alerta o una alarma o coloca una ampolleta amarilla y que la verdad las cosas que se manifiesta una preocupación en relación justamente a que el desarrollo de las actividades aparentemente no son las más propicias, ¿no es cierto?, para poder de alguna forma minimizar los efectos que estamos en este momento comentando. No sé si ustedes tienen algún antecedente de esta preocupación que presentan estos trabajadores. Bueno, quería hacer ese comentario aprovechando, ¿no es cierto?, que esa información apareció recién el día de hoy en algunos medios de comunicación. Quiero dejar entonces ofrecerles la palabra a la señora Soledad y a don Sebastián si quieren hacer algún otro comentario como cierre, ¿no es cierto?, de su presentación acá en la comisión. Muchas gracias. Gracias, presidente. Intentar ser muy breve, pero aclarar algunas de las dudas o consultas. Parto a propósito del volumen y el orden de magnitud que estamos hablando en este minuto. La verdad es que cuando hablamos de una cifra muy aproximada de 500.000 por este déficit de información, no hablamos necesariamente de las víctimas del sistema, sino de las personas que hayan estado bajo el cuidado del Estado. De ahí cuántas han sido víctimas es algo obviamente que vamos a hacer, pero el universo total, y acá hablamos de distintos sistemas de cuidado. Por un lado, en materia de protección, como yo mencionaba antes, teníamos a la administración directa de Sename, los hogares y residencias que han administrado directamente, más hogares administrados por colaboradores acreditados y eventualmente también coadyuvantes.
también dentro de cuidado alternativo implica las familias de acogida, ¿no? Eso entra dentro del concepto, es un orden mucho menor, lamentablemente, pero afortunadamente hoy en día en Chile se ha incrementado el cuidado bajo este sistema versus el residencial. Y también, por otro lado, tenemos el sistema de justicia juvenil, que es más difícil quizás de pesquisar los casos donde adolescentes acusados de algún delito terminaron o en secciones incluso de gendarmería o en instituciones de Sename, antiguamente llamadas COT-CERECO. Entonces es un universo bastante amplio, pero de las personas que han estado bajo el cuidado. Eso para poder aterrizar el orden de magnitud. En cuanto a las cifras de personas que han comparecido, no tengo el dato actual, nosotros tenemos un reporte semanal, pero llegamos casi a las 200 personas que ya han dado su testimonio. Esto no partió en marzo recibiendo el testimonio. Cuando nosotros llegamos en marzo empezamos a preparar todo el proceso, y esto lo voy a relacionar también con el tema que se nos preguntó sobre el presupuesto, pero los testimonios formalmente partieron en agosto. En agosto fuimos capaces de tener no solamente los lugares, sino que las personas contratadas y capacitadas para esto, porque tuvimos que hacer un proceso de inducción y de formación bien riguroso para que las personas pudiesen participar del testimonio. En cuanto al presupuesto, cuando comenzó la comisión en marzo, 26 de febrero para todos los efectos oficiales, que es cuando se publicó el decreto, pero tuvimos la primera sesión el 5 de marzo, el presupuesto estaba solamente cubierto para financiar el trabajo de los comisionados y una persona destinada como secretario ejecutivo, y contamos con el apoyo de una persona en comisión de servicio de parte del Ministerio de Justicia. Esto fue incrementándose en el tiempo, donde fuimos haciendo solicitudes, obviamente, de partida para poder tener profesionales de escucha y reforzar el equipo de la Secretaría Técnica, y hoy día somos alrededor de 40 personas, 42, puede que me equivoque en el número puntual, donde el gran fuerte son los 29 profesionales de escucha, o sea, los que están repartidos en todas las regiones para poder recibir los testimonios de manera presencial o virtual, si es que la persona así lo quisiese. Entonces, fue una construcción paulatina del presupuesto que este año terminó finalmente con un financiamiento de cerca de 1.060 millones de pesos. Eso es el costo proyectado del funcionamiento de la comisión este año. Para el próximo año, lo que nos han informado es que opera un presupuesto de continuidad, en los mismos términos en cómo terminamos funcionando este año, pero nos han explicado también que el presupuesto está solamente identificado hasta marzo para la comisión, lo que es entendible porque tenemos un decreto que nos da solamente vigencia hasta el 26 de marzo, entonces obviamente no podía identificarse la ley de presupuesto, mayor presupuesto para el gasto de todo el año, y que estaría aprovisionados los fondos cuando se haga la modificación al decreto, y esos fondos se destinan entonces para el funcionamiento completo de la comisión durante el año 2026. Si mal no recuerdo, el monto año completo de funcionamiento de la comisión son alrededor de 1.800 millones. No, para el próximo año, porque este año fue de 1.060 porque fue progresivamente creciendo el trabajo de la comisión. Entonces, hoy en día, con estas cerca de 42 personas que conformamos todo el trabajo de la comisión, eso, costo año completo, son 1.800 millones de pesos. Eso es el costo de la comisión. Claro. Los profesionales en julio que fueron contratados los profesionales de escucha, y el equipo técnico entre abril y junio, en que se fue conformando. Entonces, eso es respecto al requerimiento presupuestario. Comentaba a las personas que ya han dado el testimonio y que estamos haciendo el proceso de reconocimiento. Hay varias decenas más de personas agendadas. Yo les decía, hay personas que toman con bastante antelación un tiempo para poder dar ese relato. Respecto de experiencias internacionales, muy breve que preguntaba don Roberto, por su intermedio, presidente, hay comisiones que han hecho un trabajo bien notable en otros países sobre principalmente el contexto de vulneración en materia sexual, en materia de indemnidad sexual, donde se han visto afectados niños por sistemas de cuidado. Hay casos en Australia, casos en Escocia, en Irlanda, que hemos visto. Madagascar también tenemos casos que hemos visto. Esta comisión es un poco distinta porque ve todo tipo de vulneraciones y de violación a los derechos humanos, no solamente obviamente aquellas que afectan en la esfera sexual. El semestre pasado, Francia hizo por parte del Congreso un informe muy completo también sobre vulneraciones
a los cuidados de infancia por parte del Estado y que hemos estado mirando también ahí con detalle para tener justamente a la vista algún tipo de experiencia. En el caso latinoamericano no hay experiencias de este tipo, porque también ahí hemos buscado. Y sí, por cierto, y ahí quizás Soledad puede comentar, hemos visto la experiencia justamente de las comisiones Retis y Vales, porque hay muchas similitudes también en la forma de trabajo, así que ahí quizás le cedo la palabra a Soledad para que pueda explicar. Solamente termino con esto en la relación con otros organismos que preguntaba el diputado Mesa. Sí, o sea, estamos trabajando con bastantes instituciones, comentaba con el Poder Judicial, con el Ministerio Público principalmente, y hay de dos maneras. Uno, la información que nosotros aportamos al Ministerio Público para investigación, pero nosotros también queremos evaluar cuál ha sido el comportamiento del Estado en la pesquisa de estos casos. O sea, si sabemos que estamos llenos de denuncias de casos particulares y tenemos obviamente que cuestionar, interpelar, ¿por qué como Estado no somos capaces de resolver esas situaciones? Así que ahí tenemos un trabajo bien importante, también con los nuevos servicios, el servicio de reinserción, el servicio de protección. Y finalmente, Presidente, con esto que mencionaba de Antrace, me parece, derechamente no, nosotros no nos metemos en esa situación. Eso entiendo tiene que ver con el traspaso de funcionarios o no desde el Sename al nuevo servicio, pero eso queda fuera de la competencia de la Comisión. Intentamos un encuentro en la primera vuelta, pero estaba muy complicada la agenda de los candidatos, no pudimos asegurar la participación de todos y por eso lo tuvimos que no se concretó, no es que se suspendió porque no alcanzó a avanzar. Ahora para segunda vuelta entiendo que no tenemos contemplado alguna actividad directa, ¿no? con las candidaturas. A todos los candidatos queríamos a todos los candidatos hacerles firmar un compromiso, pero no fue posible. O sea, en realidad recibimos respuesta de un candidato, no una candidata. Sí, es una buena alternativa poder ver. También nos interesaba justo con el Parlamento del Cambio. Tú me habías dicho que... perdón, muy breve porque está la subsecretaria esperando. Nosotros hemos trabajado bastante sobre todo con la María Luisa Sepúlveda, que nos ha ayudado mucho de cómo organizarnos. Hemos revisado como muy detalladamente las medidas de reparación que se dieron en las dos comisiones y las organizaciones de víctimas nos señalan ni uno menos que lo que se le dio a las otras comisiones, ¿no? O sea, en general sienten como que estas son comisiones de primera y de segunda, digamos. Entonces, como estamos muy pendientes de tratar de igualar. Ahora, lo que nosotros tenemos, yo les señalaba, era dar la propuesta al Ejecutivo que tiene que implementarla. Y para cerrar, lo que decía Roberto, mi querido amigo, en realidad que no supera este espacio, tendríamos que pensar en un espacio largo, digamos, con un cafecito para poder entender qué pasa que en organizaciones que tienen por finalidad cuidar a niños, o sea, las historias de los niños son muy removedoras, porque justamente por el hecho de su nivel de vulnerabilidad, y cómo en esos espacios se aprovecha de su vulnerabilidad para el abuso, ¿eh? Creo que eso, por eso yo señalaba este informe, un informe que el país tiene que conocer y que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque nos plantea preguntas muy profundas sobre el quehacer de nuestra identidad. Y perdona, en relación a lo que tú señalabas, nosotros partimos de la base, primero, de que el testimonio que entrega la persona es un testimonio verídico y no les exigimos papeles para llegar a la comisión. Es deber de la comisión efectivamente ver si lo que ellos nos dicen que estuvieron en una residencia en tal periodo, nosotros tenemos que confirmarlo porque sabemos la precariedad de obtener esa información. Ahora, ¿con qué lo cotejamos? Lo cotejamos con que efectivamente estuvo en el lugar que dijo que estar en un periodo determinado.
lo que nos cuenta, nosotros no podemos dudarlo, no tenemos ninguna, digamos, algo que sea una cosa demasiado extraña o que no corresponda para nada a la realidad de una residencia. Pero nosotros les decimos a la víctima, usted llegue, y si no tiene ningún papel, es función de la comisión de buscar esa referencia. Bueno. Gracias. Antes de dejarlos en libertad, el diputado Juan Carlos Beltrán, se le quedó algo en el tintero, Vanessa. ¿Cuántas personas han dado su testimonio hasta el momento aproximado? 200 personas. Okay. Bien, ahora sí que estaríamos dejándonos en libertad. Queremos, en nombre de la comisión, la verdad las cosas que este fue un acuerdo que tomó la comisión hace algunas sesiones atrás, de invitarles justamente a que vengan a exponer y hacer la presentación que ustedes han compartido. Por lo tanto, queremos, ¿verdad?, agradecer a la presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, señora Soledad Larraín, y también al vicepresidente, don Sebastián Valenzuela, que han tenido la gentileza de asistir a esta comisión e informar los avances, ¿no es cierto?, y el trabajo que han desarrollado hasta el momento. Así que en nombre de la comisión, muchas gracias. Vamos a suspender unos 3 minutitos. Bien, vamos a retomar nuevamente una vez que ya expusieron, ¿no es cierto?, nuestros invitados. Y quería compartir con ustedes, accidentalmente me ha correspondido dirigir esta sesión, que la verdad las cosas que ha estado bastante interesante, y la verdad de ser tan interesante nos ocupó prácticamente todo el tiempo de la sesión. Así que yo les quería proponer, ¿no es cierto?, porque el segundo punto es un tema, ¿no es cierto?, también muy relevante y que se está votando. Y nosotros tenemos que ya levantar la sesión porque está citada solamente hasta 10 para las 5, 10 para las minutos para las 17 horas. Y en ese sentido quiero, ¿no es cierto?, llegar al acuerdo con ustedes, este acuerdo caballeroso, porque se entiende, y también expresar nuestro respeto y nuestras disculpas a la subsecretaria y sus asesores o asesoras que le están acompañando y que iban a participar justamente en el segundo tema. Así que las dejaríamos para la próxima semana como prioridad, porque además es un proyecto que tengo entendido que tiene urgencia suma. Por lo tanto, a raíz de ese entendimiento perdón, el diputado Teao, puntos varios, ya, cortito, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, en estos pocos minutos quería pedir que no se vayan todavía los diputados para tomar el acuerdo de un oficio. Dado que esta comisión justamente, entre sus funciones principales, es la supervisión del bienestar de la protección de niños, niñas y adolescentes, así como también el seguimiento del funcionamiento de los servicios responsables a su cuidado, presidente, considero plenamente pertinente abordar una urgencia a una situación denunciada en el Jardín Infantil Tía Cecilia en el sector de Aguasanta, aquí en Viña del Mar, administrado por el SLEP Costa Central. La presencia de una tremenda plaga de ratones en espacios utilizados diariamente por párvulos no solo constituye un riesgo sanitario evidente, sino que también una potencial vulneración, ¿no es cierto?, a los derechos a un entorno seguro, lo que cae directamente dentro del mando de esta comisión. Así es que por eso, presidente, quería que tomáramos el acuerdo para oficiar en primer lugar, a la Seremi de Salud de Valparaíso para que realice una fiscalización inmediata, levante un acta y remita a esta comisión un informe detallado sobre los riesgos detectados y las exigencias sanitarias impuestas. Y en segunda oportunidad también oficiar al SLEP Costa Central, requiriendo un informe que especifique, presidente, fecha de ingreso de las denuncias, medidas implementadas, contrataciones de control de plagas, actas o certificaciones de sanitización, plazos de intervención y acciones preventivas comprometidas. Y en una tercera instancia, presidente, oficiar a Junji, son 3 oficios, pues no nos demoramos nada, así que salvamos además al diputado.
a fin de que evalúe si los protocolos de seguridad e higiene han sido correctamente aplicados y se determine si corresponde el apoyo técnico adicional. Solicito también, presidente, que esta comisión mantenga seguimiento permanente hasta que existan garantías efectivas de que los párvulos y que también los trabajadores del establecimiento no estén expuestos a condiciones insalubres. Velar por la seguridad, ¿no es cierto?, de la infancia también es el deber de esta comisión. Ese es mi acuerdo, presidente, para oficiar. Muchas gracias. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Estaríamos de acuerdo con enviar los oficios? ¿Ok? De acuerdo. Bien, de acuerdo. Tres oficios. Y también me ha solicitado la diputada Acevedo la palabra. Pedí que se pudiera invitar a los neurodivergentes adultos que existen en la región del Biobío. Por lo tanto, quisiera de que si fuera posible la próxima sesión pudieran venir. Bien, a ver, vamos a dejarle el encargo a nuestro secretario para que lo coordine con la presidenta titular. ¿Le parece? Bueno, Ok, ¿de acuerdo? Bien, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.